Buenas tardes, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Voy a esperar unos minutos para que se junten, que les avise que estoy aquí ya haciendo el vivo. Bienvenidos a todos, una tarde más. Hola, amor de mi vida. Una tarde más de adolescentes asertivos, una tarde más de charlas asertivas. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo. Ahí tengo a una de mis hermosas hijas mirándome. Gracias, amor, por hacerme compañía esta tarde. Hoy vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Es importante, como siempre digo, yo trato de buscar siempre temas interesantes que les llamen la atención, que sean de su interés y que aporten a su familia, ¿no? Entonces, bueno, la palabra ansiedad, de esta definición la saqué de Wikipedia, me gustó. No me gusta mucho usar Wikipedia porque Wikipedia es un diccionario de la red en donde las personas escriben y agregan y editan lo que piensan, ¿no? que son las palabras. Pero me gustó mucho esta definición de ansiedad después de que investigué muchísimo. Entonces, Wikipedia dice que la ansiedad viene de la palabra en latín ansietas, que significa en latín angustia o aflicción. Y nos dice que es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos o internos que son percibidos por un individuo como amenazas o peligros y se acompañan con un sentimiento desagradable o miedo, de síntomas somáticos de tensión. Se trata de una señal de alerta que nos advierte sobre un peligro eminente y permite que las personas adopten medidas necesarias para enfrentarse a dicha amenaza. Hello, hola Marta. Entonces, bueno, me gustó mucho porque en muchas páginas de la red decían que era un sentimiento, pero la realidad que la ansiedad y el miedo están ampliamente relacionadas. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero que yo siento es ansiedad y la ansiedad me lleva a tener, o sea, la ansiedad es ese mecanismo de defensa que le dice a mi cuerpo que algo está pasando y ahí paso como a tener miedo o angustia o preocupación dependiendo de la situación. Entonces, bueno, yo hoy quería basar este tema en nuestros hijos, porque nuestros hijos están sufriendo muchísimo de ansiedad, inclusive nosotros, y justo esta semana una mamá me ha dicho, que me encantó que me lo dijera, cómo yo pretendo que mi hijo de 2 años sepa cómo manejar la ansiedad si yo como una adulta de 35 no la sé manejar. Me pareció tan fue como una alarma. Cecilia, tienes que hablar de esto. Entonces, por eso dije, voy a hablar de esto en la próxima charla. Y esta charla de hoy tiene una conexión con los trastornos que podemos tener, ¿ok? A nivel psicológico. Entonces, la información que yo estoy sacando son de 2 institutos médicos. Uno es Child Mind Institute y el segundo es de la universidad, ya les voy a decir, de la clínica Mayo Clinic, ¿ok? Son todas, la base, ¿no? del resumen que hice es de ellos y cómo nosotros podemos trabajar y ayudar a nuestros hijos a que sepan identificar qué es la ansiedad. Cuando los niños tienen ansiedad crónica o inclusive tendemos a caer en ese ciclo negativo, en donde nuestro hijo tiene ansiedad, nosotros no sabemos qué es lo que le pasa, por qué está así, y entonces empezamos a regañarlos, a castigarlos, o no queremos que sufra y no entendemos por qué está en esa situación. Entonces,
realmente es importante que nosotros como papás nos anticipemos a los miedos que puedan tener nuestros hijos. O sea, si yo sé que mi hijo a causa de la pandemia, un ejemplo, tiene miedo a que volver otra vez al colegio, volver otra vez a su rutina diaria, entonces yo tengo que entender que eso va a causar una ansiedad y avisarle, hijo, quizás te sientas así, es normal, y ser de apoyo, ¿ok? El objetivo no va a ser que eliminemos por completo la ansiedad, porque como bien lo dije al principio y por eso quise comenzar con una definición, es ayudar al niño a que aprenda a manejarla. Esto tiene que ver mucho con el control, el manejo de las emociones, perdón, no el control, el aprender a manejar nuestras emociones y lo que sentimos. Entonces, si lo ayudamos a identificar la ansiedad, a vencer esa ansiedad, no eliminarla, ¿ok? Porque si el factor que lo estresa sigue ahí, él tiene que saber cómo manejar la situación que le desencadena esa ansiedad. Entonces, por ejemplo, saben que tienen un examen y entonces se ponen muy ansiosos por el examen. Entonces yo tengo que saber que le tengo que dar las herramientas, vamos a estudiar más, tú puedes, porque muchas veces recordemos que la ansiedad puede ser también por pensamientos que tenemos que son negativos y porque no nos creemos capaces, en este caso el ejemplo del examen, de lograr ciertas cosas. Entonces, hay que expresar precisamente ideas positivas y que sean realistas. O sea, no es que, ok, yo tengo la ansiedad de quiero ganar $1 millón y trabajo y no puedo producir el $1 millón. O sea, tiene que ser algo palpable, algo que el niño realmente pueda, ok, adquirir, llegar, manejar. Entonces, de esta forma, él entiende que hay un proceso en el que él, ok, esto me genera estrés, por lo tanto me siento así con miedo, con ansiedad, con preocupación, y entonces ya puedo aceptar mis sentimientos. En el momento en el que yo acepto mis sentimientos, fortalezco, ok, lo que siento, valga la redundancia. Entonces, ya yo, por ejemplo, es como el doctor, ¿no? Si mi hijo está preocupado, y a mí me molesta muchísimo cuando las mamás, escucho a las mamás, no, porque yo le digo a mi hijo que lo voy a, cuando estoy molesta, que lo voy a llevar al doctor. Típico, esa frase típica. Ay, te voy a llevar al doctor para que te pinche. O sea, me choca que hagan eso, igual que los asusten con los policías. O sea, son cosas que son personas que nos ayudan y les enseñamos a nuestro hijo una idea negativa. Entonces, nuestros hijos tienen miedo de los doctores, que no me quiero salir del tema, pero bueno, nuestros hijos tienen miedo de los doctores a causa de esa creencia limitante que le colocamos. Entonces, si yo le digo a mi hijo, quiero cambiar esa creencia limitante o ese miedo que él tiene de ir al doctor, porque es lógico que tenga miedo, porque las veces que ha ido de repente lo han inyectado y a él no le ha gustado. ¿A quién le gusta que lo inyecten? A nadie. Entonces, si él tiene ese miedo, que me pasó con mi hija, entonces, ¿cómo hacemos la próxima vez que lo vamos a llevar al doctor? Él va a sentir una ansiedad, él va a sentir un miedo, una preocupación, porque no sabe qué es lo que va a suceder en el doctor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo a mi hijo, no, mi amor, vamos a ir al doctor, el doctor te va a hacer esto, 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 esto? Él ya sabe qué esperar, ya sabe que siente miedo. Está bien que sientas miedo, mi amor, no te preocupes, yo estoy aquí para cuidarte, para protegerte, mamá no va a dejar que nada malo te pase. Si yo te estoy llevando al médico es porque es necesario, si te tienen que poner las vacunas es porque es necesario. En el caso de las mamás que estamos a favor de las vacunas, hay mamás que no están a favor de las vacunas y lo respeto al 100%. Pero es importante ese diálogo previo para que nuestro hijo tenga confianza
y refuerza, ¿ok?, la seguridad en el niño y dejamos de reforzar ese temor de ir al doctor, ¿ok? De esta forma, entonces, eliminamos esa ansiedad o esa ansiedad disminuye y entonces ya nuestro hijo, la próxima vez que vaya al doctor, en el ejemplo del doctor, ya va a saber cómo manejarlo y cómo manejar sus emociones y cómo identificar qué es lo que siente. Mi hija con 3 años es capaz de decirme, mamá, siento miedo, no me siento bien yendo al doctor porque el doctor me va a pinchar. En el momento en el que yo entré a la consulta y le dije, no, hoy no venimos para que te vacunen, sino venimos a revisarte otra cosa, mi hija de 3 años lo entendió perfectamente. No hubo llantos, no hubo pataletas, no hubo gritos, no hubo un show delante de nadie porque yo la ayudé a superar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A superar ese miedo que venía a causa de esa ansiedad por no saber qué era lo que sucedía, qué era lo que iba a suceder al llegar al médico. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que toleren, haya cierta tolerancia a esa ansiedad, porque si bien, como di la definición al principio, es ese mecanismo que nos alerta, esa alarma, ojo, algo no está bien, tenemos que decirles a ellos, ok, ¿qué es? O sea, el por qué viene y cómo lo voy a manejar. ¿Cómo hago yo para tolerar esa ansiedad y así poder ver y hacer lo que necesito para vencer mi miedo, vencer mi preocupación, vencer mi estrés? ¿Ok? Entonces, esto es un poco el cómo, ¿no?, tenemos que manejarnos. También es muy importante que como mamás, como papás, pensemos qué puede sentir nuestro hijo. Que intentemos en forma sana de manejar esa ansiedad. Si yo observo objetivamente qué es lo que mi hijo siente, por qué mi hijo lo siente, qué fue lo que pasó previo a la situación y lo hago analizar, ¿ok? ¿Qué harías? ¿Y qué crees que sería lo mejor? ¿Y cómo lo manejarías? O sea, si hago preguntas de análisis, esto a él lo va a enriquecer muchísimo, porque cuando él se vuelve a enfrentar a esa situación, entonces él va a decir, hoy yo estuve en una situación parecida y mi mamá me enseñó a analizar la situación y a pensar con preguntas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo tengo que actuar ante esta situación? Entonces, si yo aprendo a manejar esta ansiedad desde chiquitos, de adultos tengo una resiliencia y una tolerancia mucho más grande o amplia ante la exposición alta de estrés. ¿Ok? Los niños son extremadamente perceptivos y tenemos que darnos cuenta de que si nosotros no les damos esas herramientas, ellos no van a poder, ¿ok?, tolerar y sentirse bien y sobreponerse a las situaciones que tienen ante la vida. Esto es una herramienta que les estoy dando, ¿ok?, para toda la vida, ¿ok? Generalmente, ¿cómo sabemos si nuestro hijo, esto fue otra cosa que les quería hablar, cómo identificar si nuestro hijo está sufriendo o no de ansiedad? Ok, comienzan los problemas. Hola, Bella, ¿cómo estás, Doris? Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro hijo sufre de ansiedad? Entonces, primero, problemas para dormir, se puede llegar a quejar de dolores en el cuerpo. Cuando son muy chiquitos tiende a haber mucho apego o demasiada unión hacia los papás. Los problemas se concentran en que está muy inquieto o tiene problemas para concentrarse. Tiene un comportamiento de arrebatos explosivos o es disruptivo, ¿ok? Conductas, o pasamos al otro extremo, conductas demasiado tímidas, ¿ok? ¿Y por qué yo tengo que estar atento a esto?
porque hay trastornos de la ansiedad o sea, hay diferentes trastornos que vienen a raíz de estar en estados, en largos estados de ansiedad o de estrés. Es decir, si yo estoy en un constante estrés, esto está todo el tiempo causando en mi organismo bueno, no me voy a extender aquí porque la verdad que esto ya es entrar en tema de cóctel bioquímico y lo que pasa con el cuerpo y el tema a nivel cerebral. Pero estoy exponiendo a mi cuerpo a un constante estrés y por lo tanto no hay un momento en el que se relaje. Entonces, empieza así. Uno de los trastornos a causa de tener a largo plazo estrés o ansiedad es el trastorno de la ansiedad por separación, que es cuando los niños presentan una angustia muy grande cuando se separan de sus padres o las personas que son responsables en cuidarlo, ¿ok? Recordemos que estos trastornos tienen que ser diagnosticados por un psicólogo, un psiquiatra, médico de familia, un profesional, ¿ok? Yo no les estoy diciendo aquí que su hijo tiene trastorno por separación o que tiene un trastorno de ansiedad social, no. O sea, yo les estoy dando la definición para que ustedes empiecen a identificar si sus hijos, a causa de lo que estén viviendo en estos momentos, están sufriendo por algún trastorno de ansiedad, ¿ok? Así que, porque si me voy aquí con cada trastorno, me tardo aquí 2 años. Luego está el trastorno de la ansiedad social, que son los niños, ¿ok? Que anteriormente estaban bien en público y ahora les cuesta sociabilizar. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Les cuesta socializar con los compañeros, no quieren participar en clases. Entonces, el niño un niño que era extrovertido tiende a volverse introvertido. ¿Ok? Espero que me haya explicado, este es el trastorno de ansiedad social. Luego tenemos, ¿ok?, el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando el niño siente una preocupación amplia en las cosas que suceden en su casa, ¿ok? Se preocupa mucho o excesivamente por tonterías, o sea, esto no está, o sea, mi mamá me dijo que este objeto no iba aquí y entonces entra como en un estado de crisis o nerviosismo porque el objeto no está en su lugar. Ese es el trastorno de ansiedad generalizada. Luego tenemos el trastorno de pánico, que el trastorno de pánico se experimenta con ataques de pánico repetidos e imperceptibles porque causan muchos sentimientos, o sea, se malinterpretan los sentimientos del niño y tiene síntomas similares a los ataques de pánico. Ay, disculpen. Entonces, el trastorno de pánico es aquel ataque de pánico que sentimos cuando nos paralizamos, por ejemplo, ante una situación, de repente choqué y me dio como un ataque de pánico, me quedé paralizado. Inclusive puede dar problemas cardíacos, se puede presentar con síntomas a nivel cardíaco, ataques al corazón. La consecuencia es que hay una desconexión de la realidad, de lo que realmente está sucediendo a la realidad, ¿ok? Hay una preocupación, este diagnóstico a menudo va a ocurrir después de que hay ya un diagnóstico psiquiátrico, ¿ok? Y entonces los doctores diagnostican este trastorno de pánico. Puede también ocurrir después de un evento muy estresante para el niño, por ejemplo, lo raptaron, una violación, este tipo de situaciones extremas que causan realmente un daño al nivel de psiquis de los niños. Oye, mami. Sí, mi amor, dime. ¿Quieres venir a hablar conmigo? Sí. Ok, ven. Entonces luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que fue el que hablé la vez pasada.
que hablé solo de este trastorno son las personas, ¿no?, que tienen pensamientos intrusivos, preocupaciones que los hacen sentir extremadamente... Ah, no, este no fue, este fue otro. Extremadamente ansiosos, desarrollan rituales, ¿ok? O se sienten obligados a realizar ciertas cosas que les marcan la ansiedad. Este es el que llamamos el TOC. Seguro alguien vio la película Toc Toc, y es exactamente ese trastorno. Luego están las fobias específicas, que es cuando un niño tiene miedo excesivo o irracional a algo en particular. ¿Ok? Puede ser un animal, y entonces a mí me pasa, por ejemplo, con las gallinas. No me pregunté, si tiene su historia el tema de las gallinas, pero lo he trabajado. Entonces, bueno, así vamos. Déjenme bajar aquí. Entonces, bueno, los tratamientos, como ya expliqué, primero que nada, darnos cuenta, baby, saca la cabecita de ahí, que ahí está el micrófono. Darnos cuenta, ok, que nuestro hijo está sufriendo de ansiedad. Yo les voy a dejar un examen de una de estas páginas que saqué la información, en donde realmente nos ayudan a evaluar la situación de nuestros hijos, y en la computadora incluso te hacen preguntas para saber si tu hijo está sufriendo algún trastorno, de algún estado de depresivo. Me pareció una herramienta súper buena, porque es como una preevaluación para ver si, ok, mi hijo realmente tiene esto o no. Porque muchas veces nos preocupamos, pensamos que nuestro hijo tiene algo y no, está bien. O lo contrario, realmente estamos preocupadas y realmente tenemos que evaluarlo por un médico. Entonces me pareció súper interesante esa guía, y se las voy a compartir, se las voy a dejar en el link abajo del video para que las puedan tener. Realmente quiero agradecerle muchísimo a todos por haberme acompañado hoy, por estar otra tarde de charlas asertivas. Espero que les haya gustado este video que realizamos con muchísimo amor, incluyendo Gen, porque comparte a su mamá mientras que mamá está trabajando en la computadora. Entonces es importante que empecemos a tomar acción, empecemos a identificar los por qué mi hijo, qué conductas son las que están causándole a mi hijo ansiedad, y comenzar a evaluar si realmente tenemos que ir a un médico, y tener una evaluación como corresponde de un psicólogo, de un profesional, un psiquiatra. Entonces esto es extremadamente importante. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez por haberme acompañado en otras charlas asertivas. Nos vemos el próximo miércoles con otra charla más. Los quiero muchísimo. ¿Vas a decir algo, Gen? Bye bye.